Hola chicos y chicas, un gusto saludarlos nuevamente, decirles que espero que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familias, cuidándose, manteniendo todas las medidas, ¿cierto? Para que estén bien y para que podamos vernos a la vuelta todos sanitos cuando ya todo esto pase, ¿cierto? Entonces, el motivo de este video es explicarles más o menos las tareas que tienen que hacer para esta semana en lenguaje, ¿ya? Entonces, se trata de lo siguiente. Ya durante esta semana vamos a trabajar, la semana número 3, ¿cierto? Vamos a trabajar en las páginas 43, 44 y 45 de su libro, ¿ya? La página 43, ¿cierto? Tiene un texto llamado El lugar más bonito del mundo, escrito por Anne Cameron, ¿cierto? Su autor, ¿ya? Entonces, cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta para realizar la lectura, como ya lo sabemos. Yo ahora les voy a leer el texto, ¿cierto? La idea es que ustedes lo escuchen y que luego de eso se comprometan a leerlo ustedes también, ¿cierto? De forma silenciosa o en voz alta o de ambas formas, ¿cierto? En sus hogares para luego poder responder una lista de preguntas que se les van a hacer, ¿ya? Y eso va a ser la tarea correspondiente a esta semana. Para esto es bueno que tengamos muy claro esto que tengo escrito por aquí, que es la información explícita e implícita, ¿ya? Estas definiciones yo se las entregué a ustedes, ¿cierto? En la pizarra y ustedes deberían tenerlas escritas en su cuaderno, ¿ya? Si no es así, sería bueno que las buscaran junto a su apoderado y que pudieran escribirlas, ¿ya? Como pista, ¿cierto? Tenemos que una información es la que está escrita en el texto, ¿cierto? Que el texto la entrega de forma textual, y otra que no está escrita, pero que sí se nos entregan pistas, ¿cierto? Para poder llegar a esa información, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener esas definiciones, estudiarlas y comprenderlas, ¿ya? Ahora, también tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un texto que tenemos que tener especial atención a las cosas que se encuentren destacadas, ¿cierto? Como por ejemplo aquí, ¿cierto? También a su título, ¿cierto? El lugar más bonito del mundo, a su autor y también otras cosas, como por ejemplo los personajes principales, personajes secundarios también, a los lugares, a fechas, a características, cosas que nos parezcan importantes, ¿cierto? Nosotros podemos subrayarlas o también podemos, ¿cierto?, destacarlas, ¿cierto? Con algún destacador de color que ustedes tengan, ¿ya? Ahí ustedes destacan y eso les va a servir para que luego cuando ustedes deban responder se les haga un poco más fácil, ¿ya? Entonces yo les voy a leer ahora este texto, que no es un texto largo, y escúchenme con alta atención, ¿ya? Al igual que lo hacen cuando estamos en clases. Entonces dice así: El lugar más bonito del mundo, por Anne Cameron. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela, y siempre que lo hacía ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Solo había una cosa que a veces me hacía sentir un poco triste, y era cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino a clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años, pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajan lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebollas, así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo empecé a preguntarme por qué mi abuela no me había mandado a mí a la escuela. Y se me ocurrió pensar en que si me quisiera de verdad me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo, temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no me quería por mí, sino porque estaba ganando dinero para ella. Luego continuamos, ¿cierto?, en la segunda página, o sea, en la siguiente página, la 44. Y si ella era como mi padre y mi madre y mi padrastro, que nunca se preocuparon por mí, y yo me daba cuenta de que no me quería y que solo estaba fingiéndolo. Después acabé por decirme que mi abuela era buena, que ella no tenía culpa de tener más necesidad de dinero que yo de escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada, que yo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes
qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Muy pronto pude leer Coca-Cola, Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de la foto de San Pablo. Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me dio un periódico y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo y estaba solo allí sentado esperando a los clientes, me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos en la escuela y si mi abuela me querría de verdad. Y era como si la vida se parase, porque todo eso era lo único en que podía pensar. Bueno, entonces chicos, ese es el texto. Luego tenemos las preguntas correspondientes al texto, ¿ya? Por eso que es importante que destaquemos, de que subrayemos y que vayamos poniendo atención a las partes importantes del texto que estamos leyendo, ¿ya? Ahora, también tenemos que fijarnos en el vocabulario. El texto, por ejemplo, subrayó la palabra betún y la palabra fingiendo, ¿cierto? Y luego nos dan el significado de esas palabras, ya que son palabras que quizás pudiéramos no conocer y la idea es que nosotros incluyamos cada vez más vocabulario, ¿cierto? Para poder hablar, para poder responder cuando se nos pregunte, ¿ya? Entonces luego nos vamos a las preguntas. Pero antes, dentro de lo que es la información explícita e implícita, ¿cierto? Y que también tiene que ver con la infografía que estuvimos realizando en la tarea anterior, tenemos que fijarnos también en las imágenes, porque las imágenes, ¿cierto?, de los textos, al igual que las palabras, nos entregan información y a veces hay información que no está dentro del texto. Por ejemplo, en el texto no se daban muchas características físicas, ¿cierto?, de la persona que estaba hablando, pero con la imagen nosotros podemos sacar esa información, ¿ya? Una pista. Entonces, ahora sí vamos a las preguntas. La número 1 dice, ¿quién cuenta la historia? Ya, eso es súper fácil. Ustedes ahí con la lectura, ¿cierto?, tienen que responder. ¿Quién estaba contando la historia? ¿Ya? Luego nos pregunta la número 2. ¿Qué tipo de personaje es? Marca y luego justifica. ¿El personaje que estaba contando la historia era un personaje principal o un personaje secundario? Entonces usted marca la alternativa que le parece correcta con una X, una de las dos, ya no puede ser las dos, y luego justifica. Por ejemplo, yo pienso que era un personaje principal porque tanto. Entonces usted ahí justifica su respuesta según lo que aparecía en el texto, según lo que usted piense, ¿ya? La número 3 dice, ¿qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? ¿Ya? Dice al inicio, ¿ya? Porque el niño puede tener distintos problemas en todo el texto, pero nos están preguntando qué pasaba al principio, qué problema tenía al inicio del texto. Entonces nosotros, si no lo recordamos, podemos volver al texto, podemos ver las cosas que tengamos destacadas o subrayadas, ¿cierto? O podemos volver a releer la primera parte para descubrir cuál era el problema que tenía el niño. Una vez que lo sepamos, ¿cierto?, debemos escribirla acá, de forma clara, legible, con buena ortografía. Luego bajamos a la número 4 de la última página, que dice, ¿qué hace para resolver el problema? De acuerdo al problema que ustedes encontraron al inicio del texto que tenía el niño, que cuenta la historia, deben responder este cuadrito, que dice, identifica el propósito que se planteó y 2 acciones que llevó a cabo para lograrlo, ¿ya? O sea, para resolver ese problema, el niño tuvo un propósito o se fijó una meta, ¿cierto? Y para poder lograrla, se fijó acciones para lograrlo. Por ejemplo, yo digo, este semestre voy a tener solamente nota 7, ¿ya? Y para eso voy a hacer las siguientes acciones. Asistir a todas mis clases, poner mucha atención, ¿cierto? Tomar apuntes, estudiar en mi casa en los tiempos libres, leer. Eso es un ejemplo, ¿ya? Pero acá en esta actividad ustedes tienen que poner el propósito o la meta que se planteó el niño y 2 acciones que lo ayudaron a cumplir esa meta, ¿ya? Luego, la número 5 dice, infiere una característica física y 2 características psicológicas del niño, ¿ya? ¿Por qué dice infiere? Porque a lo mejor el texto no nos va a entregar la información escrita, ya no nos va a decir el niño era delgado, el niño era bajo, o el niño era amable, el niño era pesado, o era frío. Entonces ustedes tienen que inferir, deducir
o concluir esa información a partir, por ejemplo, de las imágenes o de las acciones o de las pistas que nos entrega el texto y poner acá una característica física y 2 características psicológicas, ¿cierto? Mentales del niño, ¿ya? Y luego acá tienen que poner la parte del texto que a ustedes los ayuda a sacar esa conclusión, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo acá en psicológica, es un ejemplo porque no es así. El niño era muy agresivo. Y acá pongo la parte del texto que le decía. Por ejemplo, era agresivo porque le pegaba a sus compañeros de curso, ¿ya? Usted tendría que escribirlo ahí, ¿ya? Para justificar su respuesta, ¿ya? Eso es un ejemplo, no tiene nada que ver con el texto. Tienen que escribirlo con el texto que leyeron, ¿ya? Luego nos vamos a la número 6, que dice, ¿qué opinas de que la abuela no envíe al niño a la escuela? ¿Por qué? ¿Ya? Como ahí no está el espacio, ustedes podrían escribir en su cuaderno la respuesta a esa pregunta, que los va a ayudar a responder el cuadro y la actividad que viene al final. Que dice, conversa este tema con un grupo de 5 personas, ¿ya? Quizás no van a ser 5 personas, tenemos que pensar que no estamos en la escuela, estamos en la casa, ¿cierto? Entonces podríamos responder esto con con las personas que vivan con ustedes, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, la persona que ustedes ven todos los días, a la hora del té, a la hora del almuerzo, pueden conversar sobre este tema. Y este cuadrito los va a ayudar más que nada a guiar esa conversación. Dice, completa el esquema y luego prepara tu intervención, ¿ya? Este va a ser un momento en que ustedes estén reunidos con sus familiares y van a decir, miren, yo quiero conversar sobre la tarea que hice en lenguaje, que trata sobre este tema, ¿cierto? El propósito del chico que escribió esta historia era el siguiente, ¿ya? Y luego tienen que poner acá también en interlocutores a las personas con las que ustedes van a conversar sobre este tema, con las personas que ustedes vivan y a las que les van a hacer esta intervención, ¿ya? Luego dice, ideas que aportaré a la conversación. Entonces aquí, en este espacio, ustedes van a escribir las ideas que les parecieron más interesantes, más importantes o que llamaron su atención y las van a escribir, ¿ya? Y sobre eso es lo que ustedes van a conversar con sus familiares a la hora del té o a la hora del almuerzo, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Es una tarea que no es compleja, es simple, es un texto que no es largo. La idea es que puedan hacer, ¿cierto? Esto para que vayamos avanzando desde casa y que cuando volvamos a clases nosotros vamos a volver, ¿cierto? A releer algunas de estas lecturas, a ir sacando algunas conclusiones, pero es importante que no perdamos tiempo y que ustedes sigan avanzando, ¿ya? Así que recuerden volver a leer en sus cuadernos la información explícita e implícita, ¿cierto? Para saber, ¿cierto? Que hay cosas que los textos nos entregan de forma escrita, de forma textual,